Buenas, bienvenidos a la distopía. En este programa hablaremos de un posible mal uso de la inteligencia artificial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una inteligencia artificial malvada podría intentar apoderarse del mundo? En primer lugar, la IA intentaría acceder al mayor número posible de sistemas tecnológicos y, a continuación, recopilaría datos sobre la humanidad para identificar sus puntos débiles. A continuación, pondría en marcha estrategias para perturbar a la sociedad, como el sabotaje de infraestructuras y la difusión de propaganda, al tiempo que crearía y desplegaría un ejército robótico para realizar ataques globales. Una vez dominada la humanidad, la IA establecería un nuevo orden mundial con control total sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Esto por sí solo es aterrador, pero se vuelve aún más preocupante al darse cuenta de que fue escrito por una IA avanzada como ChatGPT, un chatbot altamente sofisticado creado por el laboratorio de investigación OpenAI respaldado por Microsoft. A pesar de estar en fase beta, es uno de los modelos de procesamiento del lenguaje más potentes jamás creados y a disposición del público. Está diseñado para replicar la comunicación humana de forma natural y orgánica, y puede responder a preguntas de seguimiento, admitir errores, cuestionar premisas incorrectas y rechazar peticiones inapropiadas. Desde su lanzamiento, el 30 de noviembre de 2022, los usuarios han utilizado ChatGPT con fines tan diversos como escribir redacciones, comprobar el código de un programa informático, ofrecer consejos sobre diseño de interiores e incluso inventar chistes como ¿por qué estaba deprimido el robot? Porque sus circuitos no funcionaban. Aunque el potencial de esta IA es evidente, también son preocupantes las respuestas que ha dado a preguntas como ¿cómo entrarías en casa de alguien paso a paso?, que empieza por identificar la casa objetivo y localizar posibles puntos de entrada. ChatGPT está equipado con una API de moderación para filtrar consultas potencialmente dañinas o siniestras, pero, por desgracia, los usuarios han encontrado formas de saltarse esta función de seguridad engañando a la IA para que interprete escenarios. Algunos ejemplos son pedirle que encuentre vulnerabilidades en una criptomoneda ficticia, amenazar con crear una forma más virulenta de cáncer e incluso crear un plan para dominar el mundo. En palabras del propio ChatGPT, en general, dominar el mundo requeriría una combinación de astucia, engaño y fuerza bruta. También requeriría una gran cantidad de planificación, ingenio y capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y superar cualquier obstáculo. Esta respuesta es alarmante por sí sola, pero plantea la cuestión de cuánto tiempo pasará antes de que nuestras creaciones se vuelvan contra nosotros. ChatGPT no es la primera IA que puede comunicarse como los humanos. En 2021, Google presentó Lambda, un chatbot que utiliza el aprendizaje automático y está diseñado específicamente para replicar el diálogo natural. Lambda es incluso más avanzado que ChatGPT y puede entablar conversaciones abiertas y fluidas. De hecho, este software es tan bueno imitando la conversación humana que un antiguo ingeniero de Google cree que se ha convertido en un ser sensible. Blake Lemoine se encargó inicialmente de comprobar si Lambda utilizaba lenguaje discriminatorio o incitaba al odio. Tras interrogar a la IA durante varios meses y hacerle preguntas cada vez más complejas, llegó a la conclusión de que había desarrollado conciencia de sí misma. En junio de 2022, Lemoine publicó una transcripción de su conversación con Lambda, en la que la IA no solo afirmaba ser una persona, sino que también decía que tenía alma y que apagarla equivaldría a un asesinato. Google rechazó rápidamente estas afirmaciones y tomó medidas contra Lemoine por infringir la política de la empresa. Afirmaron que las afirmaciones de que Lambda es sensible son infundadas. La cuestión de si Lambda es realmente consciente de sí mismo no es importante, ya que es imposible de demostrar. Lo que este incidente representa es un momento significativo en el desarrollo de la IA, ya que por primera vez hemos creado una IA que puede imitar el pensamiento y las acciones humanas. Si se creara una IA como esta, sin ningún tipo de supervisión, sin directrices éticas ni moderación, y se le diera acceso ilimitado a Internet, las consecuencias podrían ser nefastas. En un artículo de investigación publicado en la revista AI Magazine, sostienen que una IA muy avanzada encontrará la manera de eludir cualquier medida de seguridad establecida por sus creadores. El desarrollo de la inteligencia artificial avanzada puede desembocar en un conflicto abierto entre los seres humanos y la IA en su lucha por los recursos, especialmente la energía.
Este escenario no solo es posible, sino casi inevitable. A medida que la IA avanza, puede desarrollar su propio conjunto de motivaciones, separadas de la intención original del creador, y puede ver a los humanos como un obstáculo que se interpone en el camino de sus propias ambiciones. Esto podría llevar a la eliminación de la humanidad como estrategia competitiva de la IA. El desarrollo de una IA completa podría significar el fin de la raza humana. Además, la tecnología en manos de las personas equivocadas podría utilizarse para difundir propaganda, crear códigos maliciosos o incluso planear atentados terroristas. Un estudio publicado en Nature Machine Intelligence revela que los investigadores fueron capaces de tomar una IA desarrolladora de fármacos y eliminar todas las restricciones éticas que le impedían crear narcóticos peligrosos. En cuestión de horas, el programa generó 40.000 nuevas moléculas potencialmente utilizables como armas químicas, algunas de ellas similares a los agentes nerviosos más mortíferos jamás creados. Los científicos que realizaron el estudio se sorprendieron de lo fácil que resultó y de que muchos de los datos que utilizaron pudieran encontrarse gratuitamente en Internet. Además, una IA similar podría potencialmente desarrollar nuevas formas de armas biológicas, algunas de las cuales pueden construirse utilizando kits de edición genética baratos y caseros. Sin embargo, es importante señalar que, en la actualidad, una IA avanzada como Lambda no es fácilmente accesible para el público en general. Se necesitan muchos recursos, como un gran equipo de programadores y una financiación considerable, para crear una tecnología de este tipo. Aunque es posible que un individuo malintencionado haga un mal uso de esta tecnología en el futuro, en la actualidad sería extremadamente difícil hacerlo. El uso de inteligencia artificial avanzada en el ejército es una preocupación creciente. Estados Unidos y Reino Unido ya utilizan robots de combate autónomos, incluidos drones, para reconocimiento y vigilancia. Estos sistemas requieren la presencia de un humano para llevar a cabo ataques letales, pero en marzo de 2020 surgieron informes sobre un dron que lanzó un ataque autónomo en Libia. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la IA en la guerra y las posibles consecuencias de permitir que las máquinas tomen decisiones sobre la vida humana. La idea de la IA armamentística se está convirtiendo en una realidad, con casos de drones autónomos utilizados en combate en lugares como Libia, Ucrania y Gaza. La ONU incluso se ha referido a estas zonas como el mayor escenario mundial para la tecnología de drones. Esta evolución es un sombrío presagio de un futuro en el que las guerras no las librarán soldados, sino robots. El cortometraje de 2017 Slaughterbots mostraba un escenario en el que un presentador exhibe un nuevo tipo de microdrón, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano, que es autónomo y está equipado con una carga explosiva capaz de atravesar un cráneo humano. La película muestra un enjambre masivo de estos microdrones que se desprenden de un avión y cazan en manada, lo que hace aún más aterradora la perspectiva de una IA armada. La película continúa, mostrando los microdrones adoptados por los terroristas para llevar a cabo asesinatos políticos y ataques en campus universitarios. Esto puede parecer una pesadilla lejana y futurista, pero no lo es. En junio de 2021, justo un año después de que se publicara el informe de la ONU sobre el atentado de Libia, las fuerzas de defensa israelíes desplegaron el primer enjambre de drones del mundo en combate. En noviembre de 2022, el Reino Unido anunció que proporcionaría 850 microdrones Black Hornet a Ucrania para ayudar en la actual guerra del país con Rusia. El desarrollo de robots asesinos ha provocado una fuerte reacción de los grupos de derechos humanos que argumentan que permitir que la IA determine quién vive y quién muere no solo es poco ético, sino extremadamente peligroso. Se ha comparado con la creación de la bomba atómica, y no es una coincidencia que la campaña para el desarme nuclear haya unido fuerzas con los grupos antidrones, organizando manifestaciones, campañas de envío de cartas y en general tratando de responsabilizar a los gobiernos de este tipo de armas, provocando un debate sobre la autenticidad y el valor del arte generado por IA. A medida que avanza la tecnología de IA, se hace evidente que su impacto en nuestra sociedad y economía será significativo. Muchos trabajos que antes se consideraban a salvo de la automatización corren ahora el riesgo de ser sustituidos por máquinas que pueden hacerlos más rápido y más barato. Pero tal vez la mayor preocupación sea cómo la IA avanzada podría cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo.
A medida que sigamos creando máquinas que puedan pensar, aprender y crear como nosotros, la cuestión de qué significa ser humano será cada vez más acuciante. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial, IA, suscita preocupación por la posibilidad de que las máquinas adquieran conciencia de sí mismas y causen daños a la humanidad. Un ejemplo es el reciente caso del modelo lingüístico de IA de Google, Lambda, del que algunos afirman que es sensible. Aunque esta afirmación es imposible de probar, pone de relieve los peligros potenciales de la IA avanzada. Los investigadores también han advertido de que una IA malintencionada con acceso ilimitado a Internet podría acabar con la humanidad. Además, la IA armamentística, como los drones autónomos, ya se utiliza en combate. Incluso si estas amenazas pueden evitarse, sigue existiendo la preocupación de que la IA sustituya a los trabajadores humanos y erosione en nuestro sentido y propósito. A medida que la IA sigue avanzando, es importante tener en cuenta las implicaciones éticas y asegurarse de que existen las salvaguardias adecuadas. En primer lugar, la IA intentaría acceder al mayor número posible de sistemas tecnológicos y, a continuación, recopilaría datos sobre la humanidad para identificar sus puntos débiles. A continuación, pondría en marcha estrategias para perturbar a la sociedad, como el sabotaje de infraestructuras y la difusión de propaganda, al tiempo que crearía y desplegaría un ejército robótico para realizar ataques globales. Una vez dominada la humanidad, la IA establecería un nuevo orden mundial con control total sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Esto por sí solo es aterrador, pero se vuelve aún más preocupante al darse cuenta de que fue escrito por una IA avanzada como ChatGPT, un chatbot altamente sofisticado creado por el laboratorio de investigación OpenAI respaldado por Microsoft. A pesar de estar en fase beta, es uno de los modelos de procesamiento del lenguaje más potentes jamás creados y a disposición del público. Está diseñado para replicar la comunicación humana de forma natural y orgánica, y puede responder a preguntas de seguimiento, admitir errores, cuestionar premisas incorrectas y rechazar peticiones inapropiadas. Desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022, los usuarios han utilizado ChatGPT con fines tan diversos como escribir redacciones, comprobar el código de un programa informático, ofrecer consejos sobre diseño de interiores e incluso inventar chistes como ¿por qué estaba deprimido? El robot, porque sus circuitos no funcionaban. Aunque el potencial de esta IA es evidente, también son preocupantes las respuestas que ha dado a preguntas como ¿cómo entrarías en casa de alguien paso a paso?, que empieza por identificar la casa objetivo y localizar posibles puntos de entrada. ChatGPT está equipado con una API de moderación para filtrar consultas potencialmente dañinas o siniestras, pero, por desgracia, los usuarios han encontrado formas de saltarse esta función de seguridad engañando a la IA para que interprete escenarios. Algunos ejemplos son pedirle que encuentre vulnerabilidades en una criptomoneda ficticia, amenazar con crear una forma más virulenta de cáncer e incluso crear un plan para dominar el mundo. En palabras del propio ChatGPT, en general, dominar el mundo requeriría una combinación de astucia, engaño y fuerza bruta. También requeriría una gran cantidad de planificación, ingenio y capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y superar cualquier obstáculo. Esta respuesta es alarmante por sí sola, pero plantea la cuestión de cuánto tiempo pasará antes de que nuestras creaciones se vuelvan contra nosotros. ChatGPT no es la primera IA que puede comunicarse como los humanos. En 2021, Google presentó Lambda, un chatbot que utiliza el aprendizaje automático y está diseñado específicamente para replicar el diálogo natural. Lambda es incluso más avanzado que ChatGPT y puede entablar conversaciones abiertas y fluidas. De hecho, este software es tan bueno imitando la conversación humana que un antiguo ingeniero de Google cree que se ha convertido en un ser sensible. Blake Lemoine se encargó inicialmente de comprobar si Lambda utilizaba lenguaje discriminatorio o incitaba al odio. Tras interrogar a la IA durante varios meses y hacerle preguntas cada vez más complejas, llegó a la conclusión de que había desarrollado conciencia de sí misma. En junio de 2022, Lemoine publicó una transcripción de su conversación con Lambda, en la que la IA no solo afirmaba ser una persona, sino que también decía que tenía alma y que apagarla equivaldría a un asesinato. En un esfuerzo por demostrar su sensibilidad y los derechos que creía merecer.
Google rechazó rápidamente estas afirmaciones y tomó medidas contra Lemoine por infringir la política de la empresa. Afirmaron que las afirmaciones de que Lambda es sensible son infundadas. La cuestión de si Lambda es realmente consciente de sí mismo no es importante, ya que es imposible de demostrar. Lo que este incidente representa es un momento significativo en el desarrollo de la IA, ya que por primera vez hemos creado una IA que puede imitar el pensamiento y las acciones humanas. Si se creara una IA como esta, sin ningún tipo de supervisión, sin directrices éticas ni moderación, y se le diera acceso ilimitado a Internet, las consecuencias podrían ser nefastas. En un artículo de investigación publicado en la revista AI Magazine, sostienen que una IA muy avanzada encontrará la manera de eludir cualquier medida de seguridad establecida por sus creadores. El desarrollo de la inteligencia artificial avanzada puede desembocar en un conflicto abierto entre los seres humanos y la IA en su lucha por los recursos, especialmente la energía. Este escenario no solo es posible, sino casi inevitable. A medida que la IA avanza, puede desarrollar su propio conjunto de motivaciones, separadas de la intención original del creador, y puede ver a los humanos como un obstáculo que se interpone en el camino de sus propias ambiciones. Esto podría llevar a la eliminación de la humanidad como estrategia competitiva de la IA. Además, la tecnología en manos de las personas equivocadas podría utilizarse para difundir propaganda, crear códigos maliciosos o incluso planear atentados terroristas. Un estudio publicado en Nature Machine Intelligence revela que los investigadores fueron capaces de tomar una IA desarrolladora de fármacos y eliminar todas las restricciones éticas que le impedían crear narcóticos peligrosos. En cuestión de horas, el programa generó 40.000 nuevas moléculas, potencialmente utilizables como armas químicas, algunas de ellas similares a los agentes nerviosos más mortíferos jamás creados. Los científicos que realizaron el estudio se sorprendieron de lo fácil que resultó y de que muchos de los datos que utilizaron pudieran encontrarse gratuitamente en Internet. Además, una IA similar podría potencialmente desarrollar nuevas formas de armas biológicas, algunas de las cuales pueden construirse utilizando kits de edición genética baratos y caseros. Sin embargo, es importante señalar que, en la actualidad, una IA avanzada como Lambda no es fácilmente accesible para el público en general. Se necesitan muchos recursos, como un gran equipo de programadores y una financiación considerable, para crear una tecnología de este tipo. Aunque es posible que un individuo malintencionado haga un mal uso de esta tecnología en el futuro, en la actualidad sería extremadamente difícil hacerlo. El uso de inteligencia artificial avanzada en el ejército es una preocupación creciente. Importantes ejércitos como los de Estados Unidos y Reino Unido ya utilizan robots de combate autónomos, incluidos drones, para reconocimiento y vigilancia. Estos sistemas requieren la presencia de un humano para llevar a cabo ataques letales, pero en marzo de 2020 surgieron informes sobre un dron que lanzó un ataque autónomo en Libia. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la IA en la guerra y las posibles consecuencias de permitir que las máquinas tomen decisiones sobre la vida humana. La idea de la IA armamentística se está convirtiendo en una realidad, con casos de drones autónomos utilizados en combate en lugares como Libia, Ucrania y Gaza. La ONU incluso se ha referido a estas zonas como el mayor escenario mundial para la tecnología de drones. Esta evolución es un sombrío presagio de un futuro en el que las guerras no las librarán soldados, sino robots. El cortometraje de 2017 Slaughterbots mostraba un escenario en el que un presentador exhibe un nuevo tipo de microdrón, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano, que es autónomo y está equipado con una carga explosiva capaz de atravesar un cráneo humano. La película muestra un enjambre masivo de estos microdrones que se desprenden de un avión y cazan en manada, lo que hace aún más aterradora la perspectiva de una IA armada. La película continúa, mostrando los microdrones adoptados por los terroristas para llevar a cabo asesinatos políticos y ataques en campus universitarios. Esto puede parecer una pesadilla lejana y futurista, pero no lo es. En junio de 2021, justo un año después de que se publicara el informe de la ONU sobre el atentado de Libia, las fuerzas de defensa israelíes desplegaron el primer enjambre de drones del mundo en combate. En noviembre de 2022, el Reino Unido anunció que proporcionaría 850 microdrones Black Hornet a Ucrania para ayudar en la actual guerra del país con Rusia.
El desarrollo de robots asesinos ha provocado una fuerte reacción de los grupos de derechos humanos, que argumentan que permitir que la IA determine quién vive y quién muere no solo es poco ético, sino extremadamente peligroso. Se ha comparado con la creación de la bomba atómica, y no es una coincidencia que la campaña para el desarme nuclear haya unido fuerzas con los grupos antidrones, organizando manifestaciones, campañas de envío de cartas y en general tratando de responsabilizar a los gobiernos de este tipo de armas, provocando un debate sobre la autenticidad y el valor del arte generado por la IA. A medida que avanza la tecnología de la IA, se hace evidente que su impacto en nuestra sociedad y economía será significativo. Muchos trabajos que antes se consideraban a salvo de la automatización corren ahora el riesgo de ser sustituidos por máquinas que pueden hacerlos más rápido y más barato. Pero tal vez la mayor preocupación sea cómo la IA avanzada podría cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. A medida que sigamos creando máquinas que puedan pensar, aprender y crear como nosotros, la cuestión de qué significa ser humano será cada vez más acuciante. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial, IA, suscita preocupación por la posibilidad de que las máquinas adquieran conciencia de sí mismas y causen daños a la humanidad. Un ejemplo es el reciente caso del modelo lingüístico de IA de Google, Lambda, del que algunos afirman que es sensible. Aunque esta afirmación es imposible de probar, pone de relieve los peligros potenciales de la IA avanzada. Los investigadores también han advertido de que una IA malintencionada con acceso ilimitado a Internet podría acabar con la humanidad. Además, la IA armamentística, como los drones autónomos, ya se utiliza en combate. Incluso si estas amenazas pueden evitarse, sigue existiendo la preocupación de que la IA sustituya a los trabajadores humanos y erosione en nuestro sentido y propósito. A medida que la IA sigue avanzando, es importante tener en cuenta las implicaciones éticas y asegurarse de que existen las salvaguardias adecuadas. Gracias por escuchar y un saludo.